Bueno, bienvenidos nuevamente a esta sesión síncrona de la semana 3, donde vamos a ver algunos conceptos importantes para entrar de manera directa en el tema de las ecuaciones lineales. En esta semana ustedes tienen que resolver una actividad donde aparecen algunas operaciones relacionadas con la solución de ecuaciones lineales y de dos ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Principalmente el día de hoy pues trataremos algunos conceptos que son importantes comprender para llegar a la solución de las ecuaciones que vamos a encontrar. Las que tienen en la actividad son muy simples, ¿verdad? Si alguien, como les decía yo, la clase anterior o la semana anterior ya tiene un conocimiento de lo que nosotros estamos viendo aquí, pues le pido paciencia, le pido tolerancia y a lo mejor va reforzando las ideas. Lo importante es que no se confunda, ¿verdad? Sino que queden claras las ideas que luego a veces tiene por ahí en un concepto tal vez distinto, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta que hacer? ¿Algún comentario? Yo les quisiera hablar acerca del programa que viene en esta ocasión para Matemáticas 1. Y ustedes saben que la universidad, dada su modalidad, requiere mucha participación de ustedes previa a las sesiones síncronas. En esta sesión síncrona, como en todas las demás, es imposible ver todo lo que nos obliga a un tema. Si ustedes han revisado el libro de texto, que ya se los he enviado por ahí el link, yo creo que ya lo han visto. Si ustedes ven el capítulo que estamos viendo, que es de los números reales y las operaciones que se hacen con los números reales, las propiedades de los exponentes, los radicales, todo ese tipo de mecanismos que se emplean previamente de la presentación de ecuaciones lineales y luego cuadráticas, pues es porque se utilizan de manera muy, mecánica para resolver las ecuaciones. Si yo veo una ecuación donde encuentro, ustedes, para los que no recuerden un poco eso, una ecuación es una igualdad, ¿verdad? Esa igualdad está identificada por un signo igual. De un lado o del lado derecho tenemos unos términos y del lado izquierdo tenemos otros términos. Y si yo digo que X es igual a Y, pues ahí hay una igualdad, ¿sí? Ecuación significa igualdad. Entonces, para resolver las ecuaciones necesitamos saber de ciertas operaciones básicas, de ciertas propiedades de los números, de los exponentes, de los radicales, de las fracciones o de lo que llamamos los quebrados. Al poder hacer eso, nosotros vamos a resolver con mucha facilidad una ecuación. Por muy complicada que sea, podemos recurrir a esas operaciones básicas y resolvemos las ecuaciones, ¿verdad? Ahora, yo sí les pido que en lo subsecuente, pues veamos, más que ustedes me traigan dudas o algunas preguntas que no han entendido sobre algún concepto, y aquí las aclaramos. Yo el día de hoy voy a ver las operaciones a un ritmo que a lo mejor no nos va a alcanzar en 1 hora, y si nos tomamos 2 horas tampoco nos va a alcanzar porque es mucho material. Sin embargo, pues voy a hacer el esfuerzo porque veamos lo más posible y que ustedes me pregunten, me cuestionen. Así sea la pregunta más simple, hay que tratar de resolverla para poder entender este mecanismo que nos presentan las operaciones con números reales, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, ¿les parece bien si comenzamos? ¿Tienen nuevamente alguna pregunta, algún comentario? Yo quisiera preguntar sobre lo de la tarea que nos dejó, que es Sí. en equipos, Sí. pues a dónde la tenemos que mandar, y todo, pues los detalles, pues. Bueno, Sería mejor el último, ¿no, profe? Que dijera, para no quitarle tiempo de clase.
Sí, lo Pues que yo digo pasa es porque que, alguien se tiene que salir antes, pero bueno, como guste. mira, Maida, ustedes tienen en su plataforma un recurso para alumnos y ahí les informan o les dicen cómo subir o de qué manera mandar las actividades, ¿verdad? Cuando dice actividad, ahí te va a conducir donde la mandes, ¿verdad? Yo te recomendaría que veas el, ese recurso donde dice recurso para alumnos, cómo subir actividades y si quieres eh, eh, no sé, una respuesta a lo que tú me das terminando la clase, te puedo mandar por correo o me mandas un correo, Maida, para hacerme la pregunta y yo te digo de qué manera lo podemos hacer. Para Ok, no, perfecto. para no tomar el tiempo de lo que es pues un curso de inducción que les dieron a ustedes al principio y no tomarnos los de estas sesiones que, como les digo, son demasiado cortos. Si yo les diera una sesión diaria de matemáticas, estaríamos pero apenas cumpliendo con todo lo que nos exige el programa. No sé si ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Y pues esa es la realidad. Hay que apretar el paso para poder eh, pues lograr el objetivo. ¿Sí? Bueno, déjenme ver, creo que no sé si tenga alguien en espera. Voy a ver algunos chats. Los equipos, pues los organizan ustedes de tal manera. Miren, jóvenes, los ejercicios son demasiado simples. Yo sigo las instrucciones de la academia, pero yo creo que haciéndolos en equipo, pues van a al final decir, bueno, ¿y por qué vamos a hacerlo en equipo si es demasiado simple el ejercicio? Así lo indica la academia y así lo voy a seguir. Organicen ustedes los equipos de cada grupo y traten de resolverlos. Al final de la clase voy a ver unos ejemplos similares a ellos para que de esa manera los traten de resolver igual, ¿sí? Bueno, pues voy a comenzar con el tema del día de hoy. Me van a disculpar quienes estén por ahí en espera, pero pues voy a compartir la pantalla de nuestro texto. Bien, bueno, pues comenzamos. La clase pasada terminamos de ver algunos ejercicios con respecto a los exponentes y algunas operaciones que se hacen con ellos y las propiedades de los mismos. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que se viene haciendo de los exponentes, pues aquí tenemos esos ejercicios. Ahora vamos a hablar acerca de las operaciones que se hacen con los números reales. No olviden que los números reales son todos aquellos que componen la recta numérica. Ahí no hay ningún pierde, por decirlo así, ¿no? Si alguien me pregunta, oye, ¿cuáles son los números reales? Pues son todos aquellos que están dentro de una recta numérica, desde el menos infinito hasta el infinito. Eso quiere decir que están los negativos, los positivos, los racionales y los irracionales. Les llamamos fraccionarios, les llamamos enteros. A los enteros positivos les llamamos naturales. Hay números negativos y números positivos. Todos son los números reales. Bien, las operaciones con números reales se basan en ciertas propiedades muy simples y muy elementales que nosotros debemos de tomar en cuenta, aunque parezcan algo tan sencillo, al momento de resolver una ecuación, luego nos metemos en ese conflicto, ¿no? Se nos olvida que un signo menos, ¿sí? Dentro de un paréntesis, depende del signo que tiene afuera, no nada más del signo que tiene adentro. Por ejemplo, aquí la primera propiedad dice A menos B. A menos B es igual a A más paréntesis menos B. Ejemplo, 2 menos 7. 2 menos 7 es igual a 2 más menos 7. Si se fijan, aquí tenemos una propiedad muy importante para el caso de resolver ecuaciones.
cuando un número o una expresión algebraica está dentro de un paréntesis y afuera de este paréntesis hay un signo más o un signo menos, los signos dentro de signos de la expresión algebraica que está dentro del paréntesis pueden sufrir una transformación. ¿En qué caso? Pues en el caso que el signo de afuera sea negativo. Si el signo de afuera es positivo, los signos de la expresión que está dentro del paréntesis no cambian, es decir, salen con el mismo signo, ¿sí? Por eso nosotros vemos esta expresión A menos B, cuando tenemos A más menos B, pues el signo no cambia, el menos B va a salir tal como está dentro del paréntesis. ¿Qué sucede en la propiedad número 2? Que tenemos A menos menos B. Aquí el signo que está afuera es negativo, por lo tanto el signo de la expresión que está dentro del paréntesis, ¿sí? El signo va a cambiar cuando se quite el paréntesis. Una manera de expresarlo es cuando decimos menos por menos, pues da más, ¿sí? En el caso que nosotros tengamos acá un más y un menos afuera, más por menos, pues queda menos. Entonces, no se cumple una propiedad sin que se base en las leyes de multiplicación de los signos, ¿verdad? Más por más es más por menos es menos, menos por menos es más, menos por más es menos. Entonces, signos contrarios, ¿sí? Arrojan signo negativo. Signos iguales arrojan signo positivo. Aquí tenemos el caso. A menos paréntesis menos B. Bueno, para quitar el paréntesis, eso equivale a escribir A más B. Un ejemplo, si yo tengo 2 menos menos 7, el 7 va a salir con signo positivo, entonces va a ser 2 más 7, que es igual a 9. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando yo tengo una expresión como menos A? A puede tomar un valor, un número real, ¿verdad? Entonces, menos A equivale a multiplicar menos 1 por A. No va a alterar la expresión. Menos 1 que multiplica A equivale a menos A. Es decir, menos 7 lo puedo expresar como menos 1 por 7. En el momento que tengan alguna duda, jóvenes, me interrumpen y regresamos o hacemos una recapitulación de lo que se haya visto. Bien, todas estas propiedades, jóvenes, si se van hacia abajo en el texto, pues estamos hablando de 32 propiedades de las operaciones con los números reales, ¿verdad? ¿Nos las vamos a aprender todas? Pues resulta que sí. Estas propiedades, luego ya después, yo no sé cuál sea la 8, ni tampoco me acuerdo cuál es la 12, ¿sí? No voy a decirles cuál es la 17, perdón, pero yo sí voy a saber hacer una operación de lo que me expresan cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, menos A es igual a menos 1 por A. A por B más C. ¿Esto qué me quiere decir? Bueno, quiere decir que si yo multiplico un número real fuera de un paréntesis por la suma de dos números que están dentro de un paréntesis, equivale a multiplicar A por B más A por C. Ejemplo, 6 por 7 más 2. Eso equivale a multiplicar 6 por 7 y sumárselo a 6 por 2, que eso es 54. Aquí parece muy simple, pero más adelante vamos a ver que hay variables dentro de las operaciones que se hacen y que no son números reales. Por ejemplo, aquí pudiera ser expresada el A como un 6, la B como una X y la C como una Y. Entonces, si aquí es un número que les dije, 6, 6 por X, 6X, más 6 por Y, 6Y. Una expresión 6 paréntesis X más Y, pues se convierte a una de 6X más 6Y. ¿Sí? O bien cuando es una diferencia dentro de un paréntesis, tenemos A por B menos A por C. Ahí los signos no cambian, a menos que tuviera signo negativo afuera. Si tiene signo negativo afuera, que sería
un caso distinto, menos A, por ejemplo. Menos A por B, pues sería menos AB. Menos A por C sería menos AC, ¿verdad? Si aquí hubiera, aquí el caso de que es signo negativo y la B tiene positivo, es A por B, pues es AB. Más por menos da menos, A por C, ¿sí? Es importante saber qué signo tiene el número que está afuera, porque también importa para hacer la multiplicación de los términos. Bien, ¿les parece que revisen ustedes esos números? Cuando yo les pido que vean antes de llegar aquí a clase el material, les pediría yo en la próxima sesión qué es lo que quiero que vean para que ya ustedes lo hayan revisado. Si tienen alguna duda, pregunten. Fíjense, vamos en la número 8, ¿sí? Que tenemos menos, paréntesis, menos A. Aquí afuera hay un 1, ¿verdad? Implícito. Menos 1 por A menos B, que más o menos se interpreta a la número 3, ¿verdad? Esta. Menos 1 por A equivale a menos A. Entonces, si yo tengo menos A menos B, pues lo único que se hace es menos por más, da menos, o cambio los signos de los que están dentro del paréntesis. Si este tiene más, lo convierto en menos. Si este tiene menos, lo convierto en más. En el caso del 6, este tiene signo más y el segundo también, pero afuera hay un signo menos, entonces ambos van a salir con signo negativo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿A esto No, se le profesor. llamaría despejar o no? ¿Perdón? Maestro, ¿puede explicar la número 12 y la 13? ¿Sí me preguntabas, compañera? Los despejes, como escuché por ahí, pues fíjense, aquí hay despejes acá arriba, ¿sí? Si yo tengo una expresión, por ejemplo, menos A, menos paréntesis A más B, pues esa expresión va a quedar menos A menos B. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando eso lo viene más adelante, sin embargo, aquí lo puedo citar, ¿no? Si la A la paso para el lado izquierdo, me quedaría A igual a menos B, porque al brincar de un lado al otro los términos y el lado al otro es el signo igual, la igualdad, al pasar al lado derecho o al lado izquierdo algún término, lo hago si está sumando con el signo contrario y si está multiplicando o dividiendo con la operación contraria. Así, si está multiplicando, lo paso dividiendo y si está dividiendo, lo paso multiplicando. Cuando tenemos en un lado un exponente, pasa del otro lado como raíz. Si de un lado está sumando, pues pasa restando. Y si está restando, pasa sumando. ¿Sí? Entonces, cuando brinca de un lugar a otro, la operación que se hace es la contraria. ¿Sí? En lugar de sumar, restar, en lugar de multiplicar, dividir, en lugar de un exponente, una raíz, o al revés. ¿Sí? Aquí tenemos una expresión A por 0, pues siempre es 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. ¿Sí? Cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. A entre 1 es 1. 5 entre 1, 6 entre 1, 7 entre 1. Hablábamos de que estos son números racionales. El número 2 entre 1 es un número racional. Es un número entero positivo. Es un número real. Y luego tenemos números fraccionarios. Si yo tengo A entre B, eso equivale a multiplicar A por 1 entre B. Es decir, el numerador, al multiplicarlo por 1, es el mismo numerador, ¿sí? Es decir, A por 1 es A y el denominador no cambia. Si yo tengo la expresión
2 séptimos, esto equivale a multiplicar 2 por 1 séptimo. ¿Sí? Saco el numerador del paréntesis y expreso la fracción como 1 sobre el denominador que tenía la expresión anterior. 2 séptimos equivale a 2 enteros por 1 séptimo. ¿Sí? Por 1 séptimo. Eso no quiere decir 2 enteros 1 séptimo, para que no vayamos a tener esa confusión. 2 enteros 1 séptimo sería sin paréntesis. ¿Están de acuerdo? Aquí es 2 enteros por 1 séptimo, que equivale a 2 séptimos. En las expresiones que tenemos un número positivo y un número negativo, en las expresiones fraccionarias, pues nosotros podemos expresarla de la siguiente manera. El signo menos, afectando a los dos términos de la fracción, o el signo menos afectando al numerador y no al denominador. ¿Sí? Estos son casos similares. A entre menos B equivale a escribir menos A entre B. O menos A entre B equivale a escribir menos A entre B. Aquí tenemos el ejemplo. 2 sobre menos 7 equivale a menos 2 séptimos. O menos 2 séptimos equivale, menos 2 sobre 7 equivale a menos 2 séptimos. Bien. Cualquier número en el denominador, es decir, si ese número es diferente de 0, pues 0 sobre cualquier número siempre es 0. ¿Sí? No existe una expresión que nos diga, bueno, si yo reparto 0 unidades entre 10 personas, ¿cuánto les toca? Pues 0. ¿Sí? 0 entre cualquier número real diferente de 0 es 0. Cuando divido dos números iguales entre sí, pues el resultado siempre es 1, cuando A es diferente de 0, ¿verdad? 1 entre 1 es 1, 2 entre 2 es 1, 6 entre 6 es 1. Y así sucesivamente. Aquí yo tengo otra expresión importante en el álgebra. Tenemos un número real fuera del paréntesis. Dentro hay una fracción. Bueno, si ustedes se fijan aquí, A por B sobre A equivale a B. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la A que tengo afuera y la A que tengo adentro se dividen entre sí. Decimos a veces, se eliminan porque son iguales. ¿Sí? A y A se van y me queda B. Un ejemplo, 2 por 7 medios. Si yo divido 2 por 7 medios es 14 medios. ¿Sí? 14 entre 2, 7. Bueno, pues la forma de eliminar el 2 y el 2 es dividiéndolos. 2 entre 2 es 1. 7 por 1, 7 entre 1, 7. ¿Sí? Eso es muy común hacerlo. ¿Sí? Multiplicamos o eliminamos los términos de afuera con los denominadores. Cuando yo tengo una expresión como esta, A que multiplica a 1 sobre A, pues este resultado siempre va a ser 1, cuando A es diferente de 0. 2 por 1 medio equivale a 1. ¿Sí? 2 por 1, 2, entre 2 a 1. O bien decimos, eliminamos el 2 con este otro 2. Se eliminan. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Yo, maestro, perdóneme que lo regrese. No me quedó claro el número 12. No sé si me pudiera apoyar. El número 12. El número 12 tenemos que cualquier número real dividido entre la unidad es el mismo número real. Si yo divido 10 naranjas entre una persona, pues le van a tocar 10 naranjas. Si yo divido 20 manzanas entre una persona, pues le van a tocar 20 naranjas o 20 manzanas, lo que sea. ¿Sí? Esa es una propiedad. La división entre 1 siempre es el número del numerador. ¿Sí? Así 7 entre 1, pues es 7. Cuando el signo del numerador es negativo, ¿sí? Hacemos la ley de los signos, ¿no? Menos entre más es menos. 2 entre 1, pues es 2. Entonces, menos 2 entre 1 te queda menos 2. ¿Sí? Ok, entonces ahí eran 2 ejemplos con los números. Ahí fue mi ¿Estos de aquí? confusión. ¿Los Sí, del lado derecho? esa coma después del 7, sí.
Son 2 ejemplos entonces, ¿verdad? Sí, 7 entre O 1 es sea, 7 y menos 2 ajá. entre 1 es menos 2. Ok, Sí, perfecto. los Esa fue mi ejemplos, confusión. sí, buena observación. Los ejemplos se separan por la coma y como mencionaba en la clase anterior, la expresión termina con el punto. Así lo está haciendo aquí el autor, ¿no? A sobre 1 es igual a A, punto. Quiere decir que esta es una expresión sola, ¿sí? Y acá nos está separando los ejemplos como bien haces la observación. ¿Sí? Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, pues continuar con las operaciones que se pueden hacer con los números reales nos va a ayudar a avanzar muy rápido o con más celeridad y conocimiento en los temas subsecuentes. Tanto la factorización como la solución de ecuaciones lineales o llegar a una cuadrática y luego resolver simultáneas, se basan en estas operaciones, vaya redundancia, básicas, ¿sí? Yo tengo aquí la multiplicación de fracciones. ¿Cómo multiplico las fracciones? Pues multiplico de manera horizontal, ¿se acuerdan? A por C y B por D. Entonces, si yo tengo una expresión de 2 fracciones, estas se pueden multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. 2 tercios por 4 quintos equivale a 2 por 4, 8 y 3 por 5, 15. 8 quinceavos. ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto. En la 21, si yo tengo A por B sobre C, pues equivale a multiplicar la fracción A sobre C por B. O bien sacar la A y multiplicar A por la fracción B sobre C. 2 por 7 sobre 3 es lo mismo que multiplique 2 tercios por 7 o 2 por 7 tercios. ¿Sí? Disculpe, maestra, ¿Mandé? ¿me puedes hacer otra vez el 20? El 20. El 20 Porque ya me revolví. es una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros A entre B, ¿sí? Por C sobre D. ¿Cómo obtenemos la multiplicación de esas fracciones? Pues multiplico numerador por numerador, es decir, A por C, y denominador por denominador, B por D. Ejemplo del lado derecho. Tengo 2 tercios por 4 quintos. ¿Cuál es el resultado de 2 tercios por 4 quintos? Pues va a ser 2 por 4 es 8. Aquí está expresado 2 por 4. Sobre 3 por 5, que es 15. Entonces el resultado de esta multiplicación es 8 quinceavos. ¿Sí? Gracias. Y Bien, en el ahora 21, profe, el ejemplo que nos da, por favor. el ejemplo te dice que si tú tienes el producto de dos números reales, ejemplo, 2 por 7, y divididos entre 3, que es otro número real, ¿sí? Hay una fracción de un producto de números reales expresado en forma de fracción. 2 por 7 entre 3. Eso lo podemos resolver o expresar convirtiendo la fracción de 2 tercios y el otro término del numerador ponerlo fuera de la expresión como un 7, como un número entero positivo, ya no como fracción. ¿Sí? 2 tercios por 7 equivale a 2 por 7 entre 3. O bien puedo sacar el 2 y dejar como fracción el 7 tercios. ¿Sí queda claro? La verdad, más o menos. Si yo tengo, por ejemplo, 4x sobre 2, ¿sí? O 4x sobre 2. ¿Cómo puedo expresar eso? 4x sobre 2. Puedo poner 4 medios por x, ¿verdad? Sí, bueno, más adelante vamos a ver ese tipo de operaciones, pero puedo hacer esa expresión de esa manera. Sacar
de una fracción un número entero positivo, ¿sí? Y multiplicarlo por el resto de la fracción. ¿Sí? Aquí es lo que me está diciendo la número 21. La número 22, pues es otra continuación de la multiplicación de fracciones. A sobre B, C, significa que puedo hacer una separación de la fracción en A entre B y 1 sobre C. ¿Cómo? Pues yo sé que A multiplicado por 1 es igual a A y B por C pues es igual a BC. Entonces yo puedo expresar A sobre BC en forma de dos fracciones, A sobre B por 1 sobre C o 1 sobre B por A sobre C, que no altera el producto. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por entre 3 por 7, pues eso equivale a reescribir 2/3 por 1/7. ¿Por qué 1/7? Porque 2 por 1 es 2 y 3 por 7 pues es la expresión que queda igual en el denominador. O bien lo puedo hacer con el 1, 1/3 por 2/7. Es precisamente de esa manera como viene un ejercicio en la actividad que tienen que hacer en esta ocasión. ¿Me podría repetir la que acaba de decir, profesor? La 21. No, la 22, me parece. La 22. Si yo tengo una expresión como la número 22, es decir, A sobre el producto de dos números reales, ¿sí? A sobre B por C. Esta la puedo descomponer, ¿sí? De esta manera. Yo sé que puedo escribirla A sobre B, que es la que tenemos del lado izquierdo, y luego me va a sobrar la C, pero esta C va multiplicando a la B. Entonces la puedo escribir en forma fraccionaria, 1 sobre C. ¿Por qué el 1? Porque si yo multiplico A por 1, no me altera el numerador, sigue siendo A. Y si yo multiplico B por C, pues es el resultado que yo espero aquí al principio, ¿no? B por C es igual a BC. O bien la puedo escribir 1 sobre B por A sobre C. Ejemplo numérico. Tengo 2 sobre 3/7. Equivale a multiplicar 2 por 1. Eso no me altera. 2 por 1 es 2. Y el 3 por 7 es como expresarlo en dos fracciones diferentes. Lo separo. 2/3 y 1/7. O bien 1/3 y 2/7. Estas dos últimas expresiones son idénticas, ¿verdad? Nos representan exactamente lo mismo. Por eso en los ejemplos vienen dos expresiones después del signo igual, ¿sí? Lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer de esta otra manera. Y en la 22 lo puedo hacer 2/3 por 1/7, equivale a 1/3 por 2/7. Gracias. En la 23, por nada, en la 23 tenemos que si nosotros, hay una propiedad dentro de las fracciones que dice que si nosotros multiplicamos una fracción por otra fracción que sea igual a 1, la expresión no se altera, ¿sí? Es decir, si yo multiplico A por C y B por C en una expresión fraccionaria, por ejemplo, tengo A entre B, equivale a multiplicar el numerador por C y el denominador por C. La expresión no se va a alterar, ¿sí? Lo vemos del lado derecho o lo vemos aquí simplemente, decimos C entre C se eliminan y me va a quedar A entre B. Entonces, ¿para qué hacemos la multiplicación por C sobre C? Pues esa es una manera de poder luego resolver algunas operaciones algebraicas que se nos van a ir presentando. Si yo multiplico, va el ejemplo, 2/7 por 5/5, acuérdense que 5 sobre 5 es igual a 1. 5/5 es 1. Y si multiplico cualquier número por la unidad, pues es el mismo número, ¿sí?
Si yo tengo 2 séptimos y lo quiero reexpresar como 2 séptimos por 5 sobre 5, pues me va a quedar 2 por 5 sobre 7 por 5. Esta esta fracción no se altera. ¿Sí? ¿Sí está claro? Disculpe, cuando dice usted 5/5, puede ser cualquier entero, ¿verdad? Pueden ser octavos, etcétera. Sí. Mientras sea un entero. Que sea un entero. Todo depende del número que vayas a utilizar para después descomponerlo. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver. Te conviene, aquí no hay ninguna relación entre 2 séptimos y 5 quintos. ¿Sí? 2 por 5, 10 y 7 por 5, 35. Pero a lo mejor en el numerador tienes un 5 por ahí, ¿sí? Y en el denominador no tienes 5. Entonces te va a quedar un 5 eliminado cuando multiplicas 5 quintos. Eso va a ser dependiendo de la circunstancia. Lo multiplicas por 5 quintos, 4 cuartos, 3 tercios, 2 medios, ¿sí? 9 novenos, etcétera. Aquí es importante este principio, cuando C es diferente de 0. ¿Por qué no debe ser igual a 0? ¿Porque queda en 0? Porque la multiplicación me daría un 0 y sí me alteraría la expresión, o sea, sí la altera. Bien, muy bien, esa es la respuesta correcta. Ahora, si yo tengo otra expresión en forma de fracción, como la que muestra la número 24, A sobre B, paréntesis, menos C. Eso equivale a cambiarle de signo a B y multiplicarlo por C. No se altera porque se están multiplicando, ¿sí? O bien, si yo cambio de signo al denominador y lo traslado al numerador, ¿por qué no altera? Porque si yo divido más entre menos, me da menos. Y si yo divido menos entre más, pues me va a dar también menos. Esa expresión no se va a alterar. Ejemplo, 2 sobre 3 por menos 5. Eso equivale a escribir 2 menos 3 por 5, que es el mismo resultado. ¿Sí? Menos 2 sobre 3 por 5. El signo menos ya pasó al numerador. ¿Sí? Esa expresión no se va a alterar. Tal vez aquí se nos manejen un poco más complicadas para poder resolverlas más adelante, pero no tienen ninguna otra propiedad diferente, sino que la multiplicación que vimos arriba, ¿sí? Que es numerador por numerador y denominador por denominador, que fue la 20, ¿no? No tiene nada diferente. Multiplicas A por C y B por D. Si una de ellas tiene signo menos, pues va a ser menos por más, da menos. Si la C tiene signo negativo, pues va a ser A más por menos, da menos. Y te va a quedar menos A por C. No hay ninguna diferencia en la multiplicación horizontal de numerador y denominador. Tenemos una multiplicación, una expresión A por menos B sobre C. Pues equivale a expresar la menos A por B sobre C o A por B sobre menos C. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Voy a pasarme a la 26, que es una suma de fracciones. Ustedes se han de acordar, 2 quintos más 3 quintos. 2 quintos más 3 quintos, pues equivale el resultado a quintos, ¿verdad? Porque esta propiedad está dada aquí. A sobre C más B sobre C. Si yo digo 2 quintos sobre 3 quintos, ¿y por qué digo eso? Bueno, pues porque el denominador es el mismo. Les digo que es un 5 y A es igual a 2 y B es igual a 3. Entonces, ¿a qué es igual esa suma? Pues a sumar los numeradores. 2 más 3 es 5. Y si es quintos, 5 quintos es igual a 1. Un ejemplo, 2 novenos más 3 novenos. Lo único que hago es sumar los numeradores. 2 y 3, 5. Y el 9 es el mismo. ¿Sí? El 9 pasa igual. ¿Estamos?
Ahora, tenemos una diferencia de Maestro. fracciones con un numerador diferente, pero el denominador es el mismo. 4 quintos menos 2 quintos. Van a ser 2 quintos el resultado. Es decir, A menos B sobre C. ¿Sí? Yo aquí tengo otro ejemplo. 2 novenos menos 3 novenos. Bueno, pues la resta algebraica, 2 menos 3 es igual a menos 1 sobre 9. Cuando los denominadores no son iguales. Esto cuando hagan ustedes un ejercicio ahí en su casa y sumen fracciones, resten fracciones, pónganles números a la A, a la B y a la C y practiquen y les va a dar los resultados. No se muevan de esta propiedad y el resultado va a ser el que se espera que sea correcto. En el caso de una suma de fracciones con denominadores distintos, A sobre B más C sobre D. ¿Cómo se resuelve esta? Bueno, pues se multiplican los denominadores, B por D, ¿sí? Y luego tenemos nosotros que multiplicar el numerador del primer término por el denominador del segundo y sumar el producto del denominador del primero por el numerador del segundo, ¿sí? Ustedes dicen, lo multiplicamos en cruz, A por D más B por C. Y aquí está la expresión. A por D más B por C sobre B por D. Ejemplo, 4 quintos más 2 tercios. 5 por 3 es 15. 4 por 3 lo vamos a multiplicar en cruz. 4 por 3 es 12 y 5 por 2 es 10. 12 más 10 es 22, 22 quintos. Esta es una suma de fracciones con denominadores diferentes o quebrados distintos, ¿no? 2 tercios más 8 séptimos. Híjole, ¿y eso cómo se suma, profe? Acuérdate, 2 tercios más 8 séptimos. ¿Es la propiedad 26? No. ¿Es la propiedad 27? No. Es la propiedad 28. ¿Por qué? Porque 2 tercios más 4 séptimos, pues me habla de que son fracciones distintas. ¿Sí está claro? La resta, la única diferencia es que en lugar de sumarlos, los restamos. B por D en el denominador y el numerador es A por D y luego menos B por C en cruz nuevamente. Y tenemos en el ejemplo de aquí 4 quintos menos 2 tercios equivale a 2 quinceavos. 5 por 3, 15 y el resultado del numerador es 4 por 3, 12 menos 5 por 2, 10. 12 menos 10 es 2 quinceavos. Si voy muy rápido, frénenme, deténganme o hagan alguna seña de que también están por ahí. Bueno, aquí tenemos otra expresión. Hay algunos que han, o recuerden por ahí en su prepa o en su secundaria, escuchaban la regla de la tortilla o la regla del sándwich o no sé cómo más le llaman. Bueno, lo que pasa es que aquí hay una división de fracciones. En la número 30 tenemos A entre B sobre C entre D. ¿Cómo resuelvo esta operación? Es una división de fracciones. Bueno, pues eso equivale a dividir A, o expresarlo, ¿no? A entre B entre, este es el signo de división, C entre D. A entre B sobre C entre D. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues muy sencillo, multiplicamos en cruz, ¿sí? El numerador del primer término por el denominador del segundo y lo escribimos en el numerador. Hacemos una cruz así, baja y luego sube. Y eso me queda A por D. Y el otro par de números, pues los multiplico también en cruz, B por C, y los pongo en el denominador. Ejemplo, 3 séptimos, aquí está, 2 tercios entre 7 quintos. Lo reescribo como una división de fracciones. 2 tercios entre 7 quintos equivale a multiplicar 2 por 5, es 10. 3 por 7 es 21. ¿Sí? ¿Cuál es la regla de la tortilla? Pues decimos, o del sándwich, no sé cómo ustedes lo llamen,
es multiplicar extremo por extremo. Yo tengo 5, ¿sí? Y en el otro extremo tengo un 2. Entonces multiplico extremo por extremo, 5 por 2, 10, y lo pongo en el numerador. Y el denominador va a ser el de números de en medio, medio por medio, 3 por 7, 21. ¿Sí? Si yo tengo una expresión como esta, pues no puedo no hacer todo este desarrollo y simplemente multiplico extremo por extremo entre medio por medio. Y ya está. Ahora, la número 31. Yo tengo aquí un número entero real o un número real dividido entre una fracción. A entre B sobre C. ¿Sí? Por ejemplo, un 2 sobre un 3 quintos. A sobre B entre C. Eso se expresa a signo de división entre B sobre C. ¿Cómo lo resuelvo? Aquí me dice que debo de multiplicar A por C y dividirlo entre B. Sí, porque un número real que multiplica una fracción es numerador por denominador. Este A, acuérdense que es A sobre 1. ¿Sí? Un número entero, convertirlo a fracción o en un número racional es dividirlo entre la unidad. Entonces, si yo pongo A por C y el denominador va a ser 1 por B. Ahora, caray, aquí hay un error. Aquí hay un error. Como es una multiplicación, está al revés. de multiplicar en cruz, ¿verdad? Es A entre 1 sobre C entre B. Perdón. Lo cambió aquí el autor. Lo que podemos nosotros hacer es expresar A sobre 1 sobre B sobre C y multiplico extremo por extremos, A por C, AC. B por 1, B. Y me va a quedar A por C sobre B. ¿Sí? Ese intercambiar esta fracción o convertirla a la inversa es porque aquí lo multiplicó. Pero si yo sigo la regla de la división, multiplico A por C y me queda en el numerador. 1 por B y me queda en el denominador. ¿Sí? ¿Está claro? Dicen que por ahí tenemos diferentes formas de matar las pulgas y en ese sentido, sí. Perdón, ¿lo podría explicar otra vez porque me confundí? Ok. Mira, tengo, por ejemplo, un número real, A, dividido entre una fracción. La fracción es B sobre C. En un ejemplo, 2 que divide o dividido entre 3 quintos. 2 dividido entre 3 quintos. La expresión está aquí, 2 entre 3 quintos. ¿Cómo realizo esa operación? Recordemos que un número real entero como el 2 se puede expresar en forma fraccionaria. Si lo divido entre 1, equivale a 2. 2 entre 1 es 2. Entonces, si yo divido 2 entre 1 entre 3 quintos, hago la misma operación que hice en el número 30. ¿Sí? Multiplico 2 por 5 en cruz y lo pongo en el numerador, es 10. Y abajo tengo un 1. 1 por 3 es 3 y lo pongo en el denominador. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Por así decirlo, transformas, ¿no? Sí. La operación. Sí. Así es, se transforma la operación y queda, pues, en este caso se transforma, aquí como lo muestra el autor. Como les digo, bueno, hay formas de matar las pulgas, cada quien aquí hace la transformación, pero equivale a multiplicar desde acá, desde la expresión anterior, desde esta, a multiplicar A por C y luego 1, que aquí es imaginario el 1, por B, pues me da B. Por eso queda A por C, 1 por B. ¿Sí?
El número 32 es una fracción dividida entre un número entero. Aquí, fíjense cómo hay un guión o más oscuro, ¿no? Ese es el que marca la fracción de una fracción en el numerador. A sobre B, todo eso sobre C. Se hace una operación similar a la anterior. O bien le ponemos un 1 aquí abajo a la C, C sobre 1, y multiplico extremo por extremo. 1 por A es A. B por C es BC. Del lado derecho tengo 2 tercios sobre 5. Lo voy a escribir 2 tercios sobre 5 sobre 1. Extremo por extremo, 1 por 2 es 2. 5 por 3 es 15. ¿Sí? Profe, en cualquiera de estas últimas 3 propiedades es correcta cualquiera de las formas de resolverlo, ya sea como está desglosado en el libro o ya sea como usted nos lo acaba de explicar de la forma del sándwich. Así es. Es exactamente igual. ¿Verdad? Yo en lo particular, la forma de multiplicar extremo por extremo y medio por medio me facilita la operación. Y rápido lo resuelves, ¿no? Extremo por extremo, medio por medio y vámonos. ¿Verdad? Aquí en este caso, profesor, el 5, por ejemplo, aquí cualquier número entero que va solo es sobre 1 y queda el mismo número, lógicamente, ¿verdad? Sí. Tenemos que suponer eso siempre, que vaya solo. Claro, aquí tenemos en el siguiente renglón, o en el siguiente párrafo, perdón, viene un ejemplo. Si te fijas, el 56 sobre 1 equivale a 56. ¿Sí? Cualquier número entero lo puedes expresar en fracción dividiéndolo entre 1. ¿Sí? Si yo digo 2 tercios más 1, pues equivale a 2 tercios más 1 sobre 1, que en la suma pues no hay ningún efecto, ¿verdad? Pero si yo digo 2 tercios sobre 2, pues entonces 2 tercios sobre 2 sobre 1, y multiplico extremo por extremo y medio por medio. ¿Sí? Sí, ok, gracias, maestro. ¿Me Ok, podría aquí repetir fíjense. la 32 y esta que acaba de decir? ¿Perdón? ¿Me podría repetir la 32 y esta que acaba de decir? Sí, el número, la número 32, ¿verdad? Si yo tengo una fracción que divide o está dividida sobre un entero, ¿sí? Yo puedo expresar el entero como fracción y me facilita hacer la operación. Déjenme borrar voy a salirme de compartir y les voy a mostrar un pizarrón que tengo aquí. Ojalá puedan verlo. Es una forma no muy convencional de hacer o mostrar una clase, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta expresión. Ay, ¿me cambia el sentido de los números, jóvenes? ¿Sí? Se ve bien, profe. ¿Cómo leen esa expresión? Sí, se ve correcto. 6 sobre 2 novenos. 6 sobre 2 novenos. Menos. ¿Cuál será el resultado de eso? 6, 18. 18. Si yo digo que 6 sobre 2 novenos, el 6 lo voy a reexpresar como un entero, 6 sobre 1, o como una fracción, ¿no? Y yo voy a hacer extremo por extremo, 9 por 6, 54. 1 por 2 es 2. Esto es igual a 54 medios. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. El 6 entre 1 es igual a 6. No me altera la expresión. Sería igual a Y el 27. y el 2 novenos ahí lo dejo, ¿verdad? Pues yo tengo
6 sobre 1 sobre 5 novenos. Extremo por extremo, 9 por 2, perdón, 9 por 6, 54, y 1 por 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Este es el si yo ejemplo tengo... 31. ¿Perdón? ¿Es como el 31? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 4 séptimos sobre 8? ¿Cuál es el resultado? 4 séptimos sobre 8. 32 séptimos. 32 séptimos. Sería igual 4 séptimos por 8 sobre... No, 1 sobre 8. No, 1 sobre 8 no es igual que 8 sobre 1. Ahí el 8 4 sobre tendría que quedar 56. como denominador, perdón, como numerador. Yo lo que voy a hacer es dividirlo entre 1. ¿Sí? No me altera la expresión. Es igualita. Entonces, ¿qué hago? Multiplico extremo por extremo y lo pongo Es en el 4 numerador. sobre 56. 4. 7 por 8, 56. 4 56 avos. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Voy a ver si para la próxima clase tengo mejor acondicionado el salón, mi aula, y ya hago ahí algún ejercicio en el pizarrón, como luego a veces queremos llevar nuestra clase de matemáticas, ¿no? Decimos, mientras el profesor no haga la operación, como que me va a dificultar. Pero bueno, miren, aquí tenemos una expresión que ustedes ya pueden resolver más adelante. Giovanni, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Tenemos una expresión 7 sobre 1 octavo. 7 sobre 1 octavo sin hacer todo esto que está aquí, ¿sí? Porque claro, la lógica matemática me va a decir eso. Pero si yo convierto el 7 en fracción, va a ser 7 sobre 1. Y multiplico extremo por extremo. 8 por 7, 56. Y lo pongo en el numerador. 1 por 1, 1 y lo pongo en el denominador. 56 entre 1, 56. ¿Sí? Si yo hago este tipo de suma de la que ya vimos allá arriba, 2 quintos más 4 quinceavos, equivale a multiplicar 5 por 15, ¿sí? Y multiplicar en cruz 2 por 5 y 5 por 4, 20. ¿Sí? Aquí está. 30 más 20 da 50. 5 por 15, 75. ¿Sí? Claro, esta expresión que está del lado derecho, pues es que estoy descomponiendo esa expresión, o el número 50 lo descompongo en un 2 por 25. Y el 75 lo descompongo en un 3 por 25. ¿Sí? Así, 25 entre 25 se van y me queda 2 tercios. Aquí se combinan algunas otras propiedades, nos menciona aquí el autor, la propiedad 23, ¿verdad? Y luego acá nos habla de la propiedad 26. ¿Sí? O sea, es darle seguimiento, la 28. 28 y 23 para alcanzar el 2 tercios. Se puede resolver este problema convirtiendo 2 quintos y 4 quinceavos en fracciones equivalentes. Ahí ahorita yo creo que vamos a detenernos un poco, y si quieren hacer algunos ejercicios, pues pudieran practicar con los que vienen aquí, ¿no? Rápidamente, ¿cuánto es menos 2 más menos 4? Menos El 6. que guste decirlo. ¿Cuánto? Menos 6. Menos 6. 7 menos menos 4. Menos 11. 11. Ah, no. Menos 11. No, es 11 positivo. 11, muy bien. 7 por menos 9.
Más por Menos menos. 2. Está multiplicando. Más por Menos menos. 63, ¿no? Menos 63. Menos Menos 63. 63. Menos 63. Ok. El número 2, menos 6 más 2. Menos 4. Menos 4. 4. Acuérdense Menos 4. de las leyes de los signos y el número, y se queda con el signo del mayor, ¿verdad? Menos 6 más 2, menos 4. ¿Qué página es, 6 profe? más menos 4. ¿Perdón? Disculpe, ¿en qué página están? En la página 10 de Word y en la otra no sé cuál sea. Por ahí, la 27 de Gracias. PDF, ¿verdad? Ok. Bueno, yo les sugeriría que resuelvan ejercicios de aquí, el que más complicado les parezca. Aquí tenemos un 2x que multiplica a 3 sobre 2x. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? La número 35, jóvenes. 2x multiplica a 3 sobre 2x. ¿Cuál es el resultado? 6x sobre 2x. O sea, acuérdense que el 2x de afuera y el denominador que está dentro del paréntesis, el 3 sobre 2x, se van a ir, ¿verdad? Y el resultado va a Queda ser igual. 3. A 3, ¿no? 3 sobre 2x. Cierto, se elimina. No. No, el 2x se cancela con el que está multiplicando. El resultado es 3 porque se eliminan los El dos resultado X. es 3, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se eliminan? 3 sobre 2x queda, ¿no? No. Porque cuando se multiplica y el otro se divide, se cancelan los 2x. Los dos, la 2x, el 2x que está afuera se elimina con el 2x que está dentro, porque está uno en el numerador y el otro en el denominador. Sería una expresión distinta si multiplico 1 sobre 2x por 3 sobre 2x. ¿Están de acuerdo? Aquí estoy dividiendo, estoy multiplicando 2x sobre 1 por 3 sobre 2x. Se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, pero como el 2x va a aparecer arriba y va a aparecer abajo, pues se eliminan esos dos. 2x entre 2x es 1. No se hace 0, jóvenes, es la unidad, ¿sí? 1 por 3 es 3. Bien, esta expresión, la 36, si yo divido menos 18y sobre menos 3x, ¿a qué me resulta? ¿Cuál, perdón? La 36. Bueno, ya quise correr ahí con esa. Si quieren, esa las dejamos ya para un poquito más adelante, cuando veamos las ecuaciones, ¿no? Cuando veamos operaciones con variables y con coeficientes. Vamos a regresar a las multiplicaciones de arriba. Si hacen ustedes, por favor, algunas de ellas, pues ganaríamos mucho en tiempo. Ya con lo que explicamos ahorita, ojalá puedan resolver el mayor número de las que estén allá arriba. Con lo que hagan van a poder hacer resolver las ecuaciones que se presentan. Bueno, voy a pasar ahora a los exponentes y radicales de una manera más rápida. Sabemos que los exponentes son lo opuesto a los radicales, ¿sí? Así como la multiplicación y la división, o la suma y la resta, los exponentes o potencias, ¿sí? Y las raíces o radicales, exponentes y radicales. El producto de variables o de un número por sí mismo se puede expresar de la manera como hacemos nosotros. Por ejemplo, x por x por x equivale a poner x a la 3, ¿sí? O x al cubo. Si yo tengo x a la n, a una potencia n que significa no sé cuál sea, pues equivale a escribir x por x por x por x hasta la última x, ¿sí?
n número de factores, ¿sí? X a la 6 equivale a multiplicar la X 6 veces. 5 al cuadrado, pues equivale a multiplicar 5 2 veces, 5 por 5. 5 al cubo, 3 veces, 5 por 5 por 5, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ahora, una expresión como X a la n, tenemos aquí 1 sobre X a la n, una fracción, pues equivale a multiplicar los denominadores por sí mismos. 1 sobre X a la n. Si yo digo 1 sobre X al cubo, pues equivale a poner 1 sobre X por X por X 3 veces. 1 sobre X al cuadrado, 1 sobre X por X. Son formas de expresar las potencias. Si yo tengo una fracción de la forma 1 sobre X elevado a la potencia negativa menos n, bueno, pues eso lo podemos reescribir pasando el denominador que está elevado a una potencia negativa al numerador, pero con signo contrario, ¿sí? Sobra pues decir que si está con un signo negativo, que es en el caso del número 2, pues pasa con signo positivo. X a la menos n equivale a 1 sobre X a la n. 1 sobre X a la menos n equivale a X a la n. ¿Sí? Un número elevado a la potencia 0 siempre es 1. 4 a la 0 es 1. 10 a la 0 es 1. 8 a la 0 es 1. Si X es diferente de 0. ¿Sí? 0 a la 0 no está definido. Si ustedes elevan en su calculadora el 0 a la 0, les va a marcar un error. Bueno, aquí hay unos ejemplos. 1 medio elevado a la 4 equivale a multiplicar 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio. Es decir, 1/16. 3 a la menos 5 equivale a expresarlo 1 sobre 3 quintos. Fíjense aquí, esto no lo pasen por alto, ténganlo muy presente. Esta expresión se puede transformar porque nos ayuda a resolver muchas operaciones. 3 elevado a la potencia negativa equivale a escribir 1 sobre 3 elevado a esa potencia, pero ya positiva, ¿sí? Es decir, 3 a la menos 5 es lo mismo que escribir 1 sobre 3 a la 5. Entonces ahora sí ya la podemos resolver, ¿no? 3 multiplicado 5 veces me da 243. Si yo tengo una fracción, 1 sobre 3 a la menos 5, le quito la fracción subiendo el 3 a la menos 5 y lo convierto en 3 a la 5. Me da 243. Cualquier número elevado a 0 es 1. Pi a la 0 es 1. Menos 5 a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la potencia 1 es ese mismo número. No hay dudas ahí. Bueno, ahora las radicales. Ya voy a pasar por alto que esta expresión, que parece una casita, le llamaban por allá en la secundaria, pues esa es una raíz, ¿verdad? Significa un radical, ¿sí? Es una raíz a una enésima, es una raíz enésima, perdón. Es una raíz enésima. Raíz a la n, raíz enésima. Pero esa n puede tomar diferentes valores positivos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos raíz cuadrada de 9, raíz cúbica de 8, raíz cúbica de un 27avo. Puede ser raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, ¿sí? Bueno, la expresión raíz enésima de x, que es la expresión que está abajo, positiva si x es positiva. Es decir, la raíz va a ser positiva si x es positiva. Y va a ser negativa si x es negativa y n es impar, ¿sí? Esta n puede ser par o impar. Puede ser 2, 4, 6, 8 o puede ser impar, 3, 5, 7. El resultado pues va a cambiar. ¿En qué sentido? Si esta expresión negativa si x es negativa y n es impar.
Aquí tenemos un ejemplo. Menos 8, la raíz cúbica de menos 8. ¿Hay una raíz cúbica de un número negativo? ¿Cómo será eso? Pues sí, si yo multiplico menos 2 por menos 2, me da 4 positivo. Y lo vuelvo a multiplicar por menos 2 y me da el menos 8 negativo. Entonces la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cúbica de un séptimo es 1 sobre 7, perdón, un 27avo, su raíz cúbica equivale a multiplicar 3 veces un número. ¿Cuál número? Pues el 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces su raíz cúbica es 1/3. ¿Sí? No quiero pasar por alto la expresión de que siempre escribimos la raíz cuadrada como la que aparece aquí sin el 2, ¿verdad? Por lo regular se omite el 2 y expresamos que esta es una raíz cuadrada. En la calculadora nosotros tenemos raíz cuadrada, pero también tenemos raíces con una n, ¿verdad? O una x, que le podemos sustituir ahí el valor. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Esta expresión radical la podemos transformar en una expresión en forma de potencia, ¿sí? Con un exponente. Ya lo había comentado yo en la clase pasada. Si nosotros tenemos una expresión como raíz cuarta de x cúbica, ¿esa cómo la expreso en forma de exponente? Bueno, pues la puedo expresar como x a la 3/4, ¿sí? ¿De dónde viene ese principio? De acá arriba, ¿no? Si x es positiva, la expresión x a la p sobre q, en donde p y q son enteros y q es positiva, se define como la raíz q de x a la p. Eso equivale a escribir x a la p sobre q. Entonces, si yo tengo x cúbica a la 4, pues equivale a escribir x a la 3/4. Si yo tengo 8 al cuadrado sobre 3, equivale a escribir 8 a las 2/3. ¿Sí? Si yo tengo 4 a la menos 1 raíz cuadrada, pues equivale a escribir 4 a la menos 1/2. ¿Sí? ¿Está claro? No, profe, otra vez, por favor. Otra vez. Si yo tengo una expresión como x a la 3/4, ¿sí? X a la 3/4 equivale a reescribirla en forma de radical como la que tengo aquí. X cúbica, raíz cuarta. Fíjate, el 3/4 lo expreso el numerador como potencia y el 4 como radical. O al revés, si yo vengo de esta expresión, raíz cúbica de 8 al cuadrado. ¿Cómo la expreso en forma de potencia? El 2 el numerador y el 3 el denominador. 8 a la 2/3. ¿Sí? Saquen su calculadora, jóvenes, y hagan esta operación. Eleven un número, escriban 8 y luego elévenlo a la 2/3. Déjenme ver si tengo yo aquí mi calculadora. Y voy a tratar de compartir esa. ¿Sí? Tenemos una operación. ¿Qué dijimos que íbamos a elevar? Bueno, miren, aquí tenemos x a la y, tenemos raíz cuadrada de x, ¿sí? Esta x a la y, esta la puedo usar para sacar raíces, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sacar la raíz cuadrada de 4, puedo usar la expresión de la raíz, la que tengo aquí, ¿sí? 4, su raíz cuadrada, pues es 2, directa, ¿no? Perdón. 4 raíz cuadrada es 2. Ahí no hay pierde. Pero ¿qué sucede si no tuviera ese número? Bueno, pues yo puedo hacer el 4, ¿sí? Y lo voy a elevar a una potencia. ¿A qué potencia lo voy a elevar? El numerador es
1 y el denominador es 2, entonces lo voy a elevar a una potencia 1 sobre 2, ¿sí? Y eso me va a dar igual a 2. Es el mismo número. Es como si yo sacara o convirtiera esto en un radical. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? Bueno, pues aquí no tengo raíz cúbica. ¿Y de dónde voy a sacar la raíz cúbica? ¿Cómo hago para sacar raíz cúbica de 8? Lo voy a elevar a una potencia. ¿A cuál potencia? Raíz cúbica. 3. ¿Mandé? A la 1. La raíz cúbica de 8 a la 1/3, ¿no? A la 1 sobre 3, ¿verdad? Cierro el paréntesis y me va a quedar que es 0.333333, ¿sí? Esa es una forma de expresar una potencia en radical, o al revés, un radical convertirlo a una potencia, ¿sí? 16, raíz cuarta de 16. Ah, caray, aquí tengo raíz cuadrada. Bueno, pues le voy a sacar raíz cuarta, perdón. 16. Raíz cuarta. Pues la voy a elevar a la 1/4, ¿están de acuerdo? Y es 0.25. ¿Sí? Si yo multiplico 0.25, me va a dar ese resultado. Bueno. ¿Preguntas, jóvenes? Jóvenes alumnos. No, profe. ¿No? A mí también me dicen joven, cuando yo llego con mi grupo de compañeros, me dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, joven? Gracias por lo de joven. Yo me siento bien. Todos somos jóvenes. Todos somos jóvenes. Uno es joven siempre cuando uno lo desea, ¿verdad? La Aquí edad tenemos... es un estado mental, profe. ¿Perdón? La edad es un estado mental. La edad es un estado mental, así es. A El continuación, orden de los años no las leyes altera el básicas de producto. los exponentes. Perdón, no escuché. El orden de los años no altera el producto. Ah, ok. Entonces yo tendría 6 años. Tengo 60, lo cambio y es 6. Yo creo que a veces sí se altera. Pero bueno, aquí tenemos las leyes de los exponentes y las radicales. ¿Sí? Están ahí para que los vean. Les sugiero que no se enfrasquen mucho en radicales muy complicados que luego los van a detener, pero pues traten de verlos, revisarlos, así como venimos haciéndolo. No hay, el libro me parece muy ilustrativo, muy didáctico, ¿verdad? X a la m por x a la n, acuérdense que la base es la misma, los exponentes se suman, ¿sí? Un número elevado a la 0, pues siempre es 1. La expresión de x a la n equivale a 1 sobre... Aquí hay un error, aquí es a la menos n, ya aparece, ¿verdad? Es igual a 1 sobre x a la n, y así cada uno de las propiedades o leyes de los exponentes y radicales. Exponentes más exponentes y radicales. Bueno, una vez que vemos exponentes y radicales, operaciones con números reales, pues entramos a las operaciones con expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? ¿Sí? Decimos que cuando se combinan números representados por símbolos mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división o extracción de raíces, entonces la expresión resultante se llama expresión algebraica. Ejemplos: raíz cúbica de 3x al cubo menos 5x menos 2 sobre 10 menos x. Esta es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tenemos símbolos, hay una raíz, ¿sí? Mediante operaciones de suma,
resta, multiplicación, 3x y 5x están multiplicando, ¿sí? Hay una raíz, hay un exponente, x cúbica, ¿sí? Y tenemos una expresión literal o una letra, la x. Eso ya me habla de una expresión algebraica. Yo aquí no sé cuánto vale x, si no, pues daría el resultado de esta operación. Si x fuera igual a 1, pues el resultado sería 3 por 1, 3, menos 5, menos 2. Sería 7, menos 7, más 3, que sería menos 4. Sobre 10 menos, ¿qué dije? 1, ¿verdad? 9. Sería menos 4 sobre 9, raíz cúbica de menos 4 novenos. Si yo supiera que x vale 1. Pero si vale 2, el resultado va a cambiar. Si vale 3, si vale 4. Una expresión algebraica no sabemos cuánto vale esa variable hasta que resolvemos una ecuación o resolvemos esa expresión en forma de ecuación. La b también es una expresión algebraica en la variable y la c es una expresión algebraica con dos variables, x y y, ¿sí? X más y al cubo menos x por y sobre y. Fíjense, estas expresiones que les decía yo con los números reales ya nos están mostrando cómo se deben de resolver. Aquí no hay nada que hacer porque pues están elevando al cubo y luego estás restando menos xy. Si yo elevo al cubo este binomio que está aquí adentro, es un binomio al cubo. X al cubo más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Y entonces sí ya lo resto con el xy y el resultado final lo puedo dividir entre y, si es que se puede y hay el caso. Pero eso es un poquito más adelante. Aquí tenemos que nos hablan de términos. Dice, la expresión algebraica 5x cúbica menos 2xb más 3 consiste de 3 términos. Cada uno de ellos está separado por un signo positivo o negativo, ¿sí? El primer término, más 5ax cúbica. El segundo término es menos 2bx. Y el tercer término es más 3. Hay 3 términos aquí. Algunos de los factores del primer término, 5ax cúbica, son el 5, la a y la x. Como nosotros generalmente usamos las últimas letras del alfabeto para expresar variables, a veces las primeras letras las usamos para identificar coeficientes. En el caso de esta expresión, a y x pues son variables, ¿sí? Porque tenemos un número o un coeficiente numérico que es el 5, ¿sí? Entonces, esa sería una expresión algebraica con coeficientes numéricos. Una constante es el 5, en el caso del ejemplo, es el 2 y es el 3. Son constantes o son coeficientes numéricos, ¿verdad? Y existen números que no van a cambiar. Ahora, una expresión se puede expresar cuando esta es un solo término, hablamos de un monomio, cuando son dos, un binomio, y así trinomio, cuatrinomio, y en general multinomio, ¿sí? Cuando hablamos de un polinomio, luego ya quienes han llevado álgebra se van a acordar y decir, híjole, polinomios, multiplicación de polinomios, división de polinomios, y es un proceso muy largo, ¿no? Multiplicar o dividir polinomios. Aquí no vamos a hacerlo, no vamos a dividir o multiplicar polinomios, vamos a pasar a lo que son las solución de ecuaciones. Sumas de expresiones algebraicas, bueno, pues si yo tengo 3x cuadrada y, ¿verdad? Aquí ya no voy a decir 3x elevado al cuadrado por y, no. 3x cuadrada y, menos 2x más 1, más 4x cuadrada y, más 6x menos 3. Esta expresión, ¿cómo la puedo simplificar? Bueno, pues primero que nada yo sé que si quito los paréntesis, esta expresión no va a tener ningún cambio porque el anterior es un signo más. Y el lado derecho también no va a tener cambio porque es un signo más. Entonces, lo primero que hago es quitar los paréntesis. Quito los paréntesis y ya no me aparecen ninguno de ellos, ¿sí? Ahora, el segundo paso, pues es identificar términos semejantes. ¿Cuáles son mis términos que se parecen
o que son semejantes. Es decir, tengo constantes, el 1 y el -3. Tengo un término multiplicado por x, 6x, y acá tengo un -2x. Y tengo un 4x cuadrada y y otro 3x cuadrada y. Entonces tengo términos semejantes, ¿sí? Los sumo algebraicamente esos términos semejantes. 3x cuadrada y más 4x cuadrada y, pues se suman 4 y 3, 7x cuadrada y. Y luego sumo las x, menos 2x más 6x, me va a quedar más 4x, ¿verdad? Más 6 menos 2, más 4x. Y luego las constantes, menos 3 más 1, menos 2. Entonces, el resultado de esta expresión equivale a 7x cuadrada y más 4x menos 2. Sustracción de expresiones. Si tengo un signo menos fuera del paréntesis, pues cambio el signo de todos los que están adentro. Y de esa manera quito los paréntesis y vuelvo a hacer términos semejantes. Al cambiar los signos, si se fijan, ya no va a quedar 4x cuadrada, sino va a ser menos 4x cuadrada. Ya no va a ser 6x, sino menos 6x. Y ya no va a ser menos 3, sino más 3. Entonces, eso me va a alterar el resultado. 3x cuadrada y menos 4x cuadrada y menos 2x menos 6x más 1 menos 3. A esto se llama agrupar términos semejantes, ¿sí? Los pongo en ciertos grupos para poder sumarlos o restarlos. Los junto, aquellos que tienen x cuadrada y, aquellos que tienen x y aquellos que no tienen x. Agrupo términos semejantes y los sumo. Menos 3, menos 4, menos 1, x cuadrada y. Menos 2 menos 6x, menos 8x. 1 más 3, 4. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Aquí hay otras operaciones, la eliminación de los símbolos de agrupación que vimos en la clase pasada. Acuérdense que se va de adentro hacia afuera, ¿verdad? Dice, primero debemos eliminar los símbolos de agrupación más internos, los paréntesis. Es decir, vamos eliminando los de adentro, estos primero, y luego los corchetes, y al final las llaves. ¿Sí? Ahí hay paréntesis que debemos de utilizar, productos especiales, y pues ya se nos fue el tiempo y quisiera ver algunos ejercicios de los que tienen que resolver para la actividad, porque ya se nos está yendo el tiempo muy rápido. Profe, con los de la tarea, a mí me quedó la duda con las indicaciones de la comprobación. Sí, cuando tú encuentras el valor de la variable, ¿sí? Por ejemplo, en el primer ejercicio encuentras el valor de t, ¿verdad? ¿Sí? Dice menos 2t sobre 4t menos 8 igual a 1/4. Una vez que encuentres tú el valor de t, que es igual a 2/3, ¿verdad? Sí, eso me salió. Lo sustituyes en la expresión original y dices 2 menos 2 por 2/3, o sea, pones un paréntesis, sobre 4, paréntesis 2/3 menos 8, eso debe ser igual a 1/4. Haces esa operación y si te queda que es igual a 1/4, pues tu resultado es correcto, ¿verdad? Perdón, ¿me lo puede volver a repetir, por favor? Es que estoy tomando nota también. Si tú tienes ya el resultado de la ecuación, ¿verdad? Sustituyes ese valor que obtuviste en donde aparezca la incógnita, ¿sí? Por ejemplo, la t la sustituyes por el valor que obtuviste. Tú obtuviste el valor de 2/3.
Entonces, Así es. pones menos 2, paréntesis, 2 tercios y cierras el paréntesis. Es decir, estás multiplicando 2 por el valor de t. Y luego en el denominador pones 4, paréntesis, 2 tercios, cierras el paréntesis, menos 8. Esa operación te debe dar igual a un cuarto. Si no te da un cuarto, entonces estás en un error en la solución de la ecuación. Ok, entonces de esa forma es como vamos a mostrar en el resto de los ejercicios que el resultado fue el correcto. Así es. ¿Sí? Es decir, vamos a ver un sustituyendo ejemplo. entonces, ¿Mande? sustituyendo entonces El resultado de la ecuación. el resultado de la ecuación. Ok, gracias. ¿Sí? Okay. Para aquellos que no se acuerdan de las ecuaciones que vienen en la actividad, tenemos aquí ya un ejemplo, ¿no? Una ecuación, pues es una igualdad. Aquí ya lo habíamos comentado. Es una proposición que indica que dos expresiones son iguales. Las dos que conforman una ecuación se llaman lados o miembros y están separados por el signo de igualdad. Ejemplos: x más 2 es igual a 3. X cuadrada más 3x más 2 es igual a 0. Y sobre y menos 4 es igual a 6. Y w menos 7 menos z es igual. W es igual a menos 7 menos z. A 7 menos z. Estos son ejemplos de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos las ecuaciones? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de una o más variables dentro de una ecuación? En este caso tenemos la variable y, acá la variable x, aquí tenemos la x, pero una elevada al cuadrado y la otra a la potencia 1. Aquí tenemos dos variables, la w y la z. Entonces, ¿cómo resolvemos ecuaciones? Bueno, existen o se hacen a través de las operaciones con números reales que venimos haciendo, ¿no? Al final me va a quedar una variable sola y ese valor que quede del un lado de la ecuación, pues va a ser el que le corresponde. Por ejemplo, la expresión más simple, x más 2 es igual a 3. X más 2 es igual a 3, si lo están viendo aquí en la pantalla. X más 2 es igual a 3, es una expresión muy simple. ¿Cuánto vale x? 1. Pues no sé sumar x más 2, no sé cuánto vale x. Pero yo puedo pasar términos semejantes de un lado y dejar los términos semejantes del otro lado. Aquí el x no tiene ningún término semejante, es el único, x. Pero el 3 y el 2 son semejantes. Entonces los voy a agrupar de un lado de la ecuación. Lo más sencillo es pasar el 2 del lado derecho y dejo la x sola. ¿Cómo le hago para pasar el 2 del otro lado? Bueno, pues hay unas reglas de los signos y de las operaciones con números reales que están más arriba y que ya vimos. Y aquí me dice que si la x la paso del otro, perdón, el 2 lo paso del otro lado, pues debe ser con signo contrario. Si aquí está más 2, pues lo voy a pasar como menos 2. La expresión va a ser x igual a 3 menos 2. Entonces x va a ser igual a 1. 3 menos 2 es 1. El resultado de x es 1. ¿Sí? La comprobación que me preguntaba su compañera hace un momento. ¿Cuánto vale x? 1. Ah, bueno, pues lo sustituyo aquí. 1 más 2 es 3. Así es igual a 3. Entonces el resultado es correcto. ¿Sí? Estas son ecuaciones lineales. Cuando hablamos de una variable elevada a la potencia 1. ¿Qué sucede cuando la variable está elevada a otra potencia que no sea 1? En el caso del ejemplo B, tenemos x al cuadrado. Esa x al cuadrado me dice que es una ecuación cuadrática. Y como ecuación cuadrática tiene dos valores para x, ¿sí? Un número positivo y un número negativo. ¿De dónde lo vamos a obtener? De una fórmula general que ahorita se las voy a proporcionar. Entonces, Maestro, disculpe, podemos factorizar ahí, ¿no? También como factorizando, y como es un trinomio cuadrado perfecto, es un binomio, ¿no? Y podemos ponerlo igualamos a 0 y ya nos da, bueno, como está igualado a 0, ya factorizamos y sacamos los valores de x, ¿no? Sí, claro que sí. El problema, no hay problema por eso. Yo me
me sujeto al tiempo y estamos muy limitados en eso. No vamos a ver factorización, perdón, ni vamos a ver algunas formas de resolverlas. Directamente nos vamos a la ecuación de la fórmula general, ¿sí? Sí se puede hacer como tú dices, no tenemos el tiempo para entrar en ese tema. Es resolver las ecuaciones lineales y la ecuación cuadrática a través de la fórmula general, ¿sí? Ok. Bien, entonces tenemos que las ecuaciones lineales se pueden resolver simplemente haciendo uso de las operaciones que vimos allá arriba, ¿sí? Si yo tengo una expresión un poco más complicada como la que tenemos aquí abajo, 5x menos 6 es igual a 3x, digo un poco más complicada porque aquí no aparecen más que un número, una constante que es menos 6, y tengo dos términos en x, un 5x de un lado y un 3x del otro lado, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues paso los términos de x a un lado y los que no tienen x del otro lado, con signo contrario o con operación contraria. ¿Cómo hago? Dejo aquí 5x menos 3x igual a 6. 5x menos 3x es 2x, es la expresión que tenemos acá abajo. 2x es igual a 6. Ahora, ¿cómo le quito el 2 a la x para dejarla sola? Si recordamos las operaciones, decimos que aquí 2 y el x se están multiplicando. Entonces, si está multiplicando el 2 del lado izquierdo, va a pasar dividiendo del lado derecho, ¿sí? O la otra propiedad, si yo multiplico por 2, el 2 no me va a alterar si lo multiplico también del lado derecho. Estoy multiplicando aquí por un medio, ¿sí? Pero bueno, eso me lleva a tardar más en la explicación. Simplemente yo les diría, está multiplicando el 2, pasa dividiendo. X va a ser igual a 6 sobre 2. X va a ser igual a 3, ¿sí? Cuando una expresión tenga esa forma, pues podemos nosotros pasarla multiplicando o dividiendo. Otro ejemplo, 2p más 4 es igual a 7p más 2. Multiplico 2 por p, 2p. 2 por 4, 8. Igual a 7p más 2. Esa es la expresión de aquí. Paso las p's de un lado, del lado derecho, para que me quede positivo por la 7p que es mayor, y el 2 del lado izquierdo. Entonces va a ser 8 menos 2 es igual a 7p menos 2p, ¿sí? 8 menos 2 es 6 y 7p menos 2p es 5p. Entonces p va a ser igual a 6 quintos. Paso el 5 que está multiplicando a la p dividiendo al 6. Y me va a quedar que p es igual a 6 quintos. Esta que es muy parecida al ejemplo que viene en la actividad, creo que es una, bueno, aquí hay una un poco parecida, ¿verdad? Aquí nosotros podemos pues hacer una suma de esta fracción, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 7x más 3 sobre 2 menos 9x menos 8 sobre 4 es igual a 6. ¿Qué hace aquí el autor? Multiplica ambos términos por 4. 4 y 4. La expresión no se altera, es la misma, porque multiplico por el mismo número. Si yo multiplico esta expresión por 4 y la expresión de la derecha por 4, pues puedo eliminar algunos términos, ¿verdad? Dice 4 por esto que está aquí adentro es 4 por 7x más 3 sobre 2, más por menos da menos, 4 por 9x menos 8 sobre 4 es igual a 24. ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Sí, ok. Y luego tenemos 4 por lo que está dentro de, o que es la fracción, menos 4 por la otra fracción. Le quito ya el paréntesis, ¿sí? Luego tenemos aquí abajo la expresión 7x más 3 menos 9x menos 8 igual a 24. Díganme qué le pasó al 2 y al 4. El 4 y el 4 se fueron, ¿sí? Tenemos este 4 y el 4 del denominador se hacen 1, se eliminan.
Y el 4 entre el 2, pues me queda el 2 que tengo yo aquí. Por eso la expresión ya no tiene fracciones. ¿Sí? Al final multiplico 2 por 7x, 14x, 2 por 3, 6, menos 9x más 8. Paso los términos de las x para un lado y los que no tienen para el otro, y me resulta que 5x es igual a 10. Paso dividiendo el coeficiente entre la constante y me va a quedar x es igual a 2. ¿Sí? Vayan tomando nota de esos ejercicios para que resuelvan los problemas. Aquí hay algunos que se pueden ver. Y me voy a pasar a la cuadrática. Nada más que déjenme. No sé. Aquí está. La ecuación cuadrática es una de esta forma que aparece aquí abajo, ¿sí? Es una que tiene un exponente, una variable a la potencia 2, una variable al cuadrado, la otra variable lineal, es decir, elevada a la potencia 1, y a veces aparece una constante o a veces no. Pero la forma más convencional de una cuadrática es esta, ¿sí? Ax cuadrada más bx más c igual a 0. Un ejemplo de ello es si tenemos una expresión como la que está aquí, ¿no? 3x cuadrada menos x menos 4. En la forma anterior es ax cuadrada, la a es el 3, menos bx, la a menos b, pues es un 1 que no aparece aquí, pero se sobreentiende que hay un 1, menos c, que es el 4. Y tenemos un menos 2, entonces lo que tenemos que hacer es igualarla a 0. Este 2 lo tengo que pasar del lado izquierdo para que aquí haya un 0. Y me va a quedar menos 4 más 2, pues me va a quedar menos 2. La expresión se va a transformar a esta. Ya tengo ax cuadrada menos bx menos c. ¿Sí? Ahora, es importante que estos valores que tenemos aquí los liguemos con la fórmula general o la forma general de la ecuación cuadrática. Espero no se me pierdan para los que no se acuerdan de esto. Ax cuadrada más bx más c. A, b y c aparecen en una fórmula general para resolver esta ecuación. Bueno, pues ¿dónde está la fórmula general? Vamos a buscarla y la tenemos que encontrar. La factorización es lo que nos hablaba su compañero, un tema que no vamos a ver. Aquí está la fórmula general. La fórmula general es sustituir los coeficientes numéricos en ella. Y ya vamos a obtener el valor de x, pero como es una cuadrática, vamos a obtener dos valores de x. ¿Cómo le hacemos? Fíjense bien, sustituimos en esta ecuación, en esta fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. La expresión que tenemos acá arriba, ax cuadrada más bx más c igual a 0. Bueno, pues dice que debo de escribir el coeficiente de la variable a la potencia 1 con el signo contrario, por eso dice menos b. Si aquí tiene más 8, pues le debo poner aquí menos 8. Si tiene 2, le voy a poner menos 2. Pero si tiene menos 8, le tengo que poner más 8. Aquí me dice que le cambie el signo. Dejo más menos raíz cuadrada. ¿Cuánto vale b? Pues ese sí lo paso directito, ¿no? B al cuadrado menos 4 veces el producto de a por c, que son los otros dos coeficientes numéricos. Todo eso dividido entre 2a, ¿sí? Bueno, pues un ejemplo numérico, aquí tenemos la expresión, 4x cuadrada menos 17x más 15 igual a 0, mediante la fórmula cuadrática. 4 es a, menos 17 es b y 15 es c. Aquí está la expresión. Por tanto, si sustituyo en esta, me va a quedar menos 17, le cambié de signo, más menos raíz cuadrada de menos 17, lo transcribo tal cual, al cuadrado, menos 4 veces el 4 por el 15. Todo eso entre 2 por 4.
resuelvo esta operación numérica, ¿sí? 17 al cuadrado menos 17 al cuadrado, pues me va a quedar positivo, menos 4 por 4 por 15, lo sumo y le saco raíz cuadrada. El resultado es raíz cuadrada de 49. Y afuera me queda menos 17, menos por menos da más. Entonces, y lo de abajo es 2 por 4, 8. Entonces lo que voy a hacer es sacarle la raíz al 49 y va a ser igual a 7. Yo tengo dos resultados. Uno, sumando el 17 y el 7 y dividirlo entre 8. Y el otro es restarle el 17, el 7 y dividirlo entre 8. Así yo tengo 17 más 7 entre 8 me da 3. Y el otro resultado, 17 menos 7 entre 8, y me da 5 cuartos. Entonces, x es igual a x0 o x1 es igual a 3 y x2 es igual a 5 cuartos. Tenemos dos resultados de x para una ecuación cuadrática. Acudan a la página 68. Las fórmulas, las ecuaciones cuadráticas de la actividad las resuelven de esta manera. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, pues yo creo que por hoy está más que suficiente aprovechado el tiempo, ¿verdad? Casi son 2 horas de sesión síncrona y pues vimos lo que era suficiente para que resuelvan la actividad. No es lo que yo les pueda dar aquí, todo lo que ustedes puedan aprender. Se necesita que ustedes se metan ahí y le den al libro y al estudio de las matemáticas de una manera muy simple, como lo vimos el día de hoy. De mi parte es todo, jóvenes, pues agradezco su asistencia. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches, maestro. Pregunta sobre la tarea. Ya tenemos el equipo de 5. ¿Quién lo sube? ¿Una sola persona? ¿Lo suben los 5? Mira, no sé cómo esté configurada la cuestión de los grupos, pero para mí sería bueno que lo subiera cada uno en función a que va a haber la evidencia de cada uno de ellos, ¿no? Y no en un solo grupo y estar buscando yo cuál es el que le pertenece. No he armado yo los grupos, yo necesitaría que ustedes me dijeran cuáles son para yo poder en la portada realicé y pusimos los integrantes. ¿Hay algún problema? Ok. Nada más que los 5 los van a subir la misma portada, con los mismos nombres, con el mismo trabajo. Sí, lo que sucede es que yo debía haber armado los grupos y lo hace de manera aleatoria el sistema. Sin embargo, como esta es una actividad dictada por la academia, no me dio tiempo de hacerlo de los grupos. Por eso yo les digo, bueno, armen el grupo y cada uno mándemelo, por favor, porque hay otros que no van a poder armar grupos o porque no van a poder hacerlo por su trabajo, por su actividad, ¿no? Entonces a ellos también les debo de calificar lo que hagan. Claro, gracias. Sí, Mariana. Si lo mandamos individualmente, ¿habrá algún problema? O sea, sin equipo. De mi parte no. Yo voy a evaluar, yo voy a calificar lo que me manden. ¿Sí? Maestro, ¿puede ser grupo de 6? Grupo de 6. Pues es que ya de 6 uno va al café, por el café y las papitas, ¿no? Pero como les digo, mire, son 4 o 5 ejercicios. 1, 2, 3, parece que son 4. No, son 5. Son sumamente sencillos. En equipo es para que ustedes se comenten y lo resuelvan entre ustedes y saquen dudas, porque realmente no están muy complicados. La idea es esa, que si lo hacen de 6, bueno, pues que los 6 participen y se resuelvan entre ustedes las dudas. Esa es la idea de que trabajen en equipo, ¿verdad? Y no que uno haga uno, el otro haga el otro y el otro haga el otro, sino que los 6 se junten y traten de resolverlos y sacar sus dudas ahí mismo. Pero sí, pues háganlo de 6. Ok, gracias. Profe, una duda. Sí. En cuestión a lo que es el resolver los problemas, puede ser, va a ser escrito ahí en lo que es en Word o puede ser una fotografía en libreta. Puede ser una fotografía. Ok, muchas gracias.
¿sí?